es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Sandra Lorenzano, bienvenida a No hay lugar común. Hola, Ricardo, qué gusto. Qué gusto tenerte en este espacio. Lo mismo digo, me encanta estar aquí y platicar contigo. Cuando alguien te conoce recién, siempre hay una suerte de precisión que tienes que hacer, ¿no? Soy mexicana, pero soy argentina, o soy argentina, pero soy mexicana. Hay una suerte como tarjeta de presentación en esto. A ver, antes de entrar a tu vida y tu oficio y tu literatura, ¿cómo es eso? ¿Eres mexicana, eres argentina? ¿Qué eres? Pues fíjate que yo por eso digo que soy argenmex. Insisto mucho en eso. ¿Qué es eso? Ser argenmex es una nacionalidad un poco particular. Yeah. La tenemos unos cuantos. Yo llegué a México hace 41 años. A los Llegué 16. A los 16 años, en 1976, por la dictadura militar argentina, ¿no? Mis padres decidieron salir, protegerse a ellos y protegernos a los 4 hijos, proteger a la familia. Corría riesgos mi padre, en fin, la historia es larga, pero querían... ¿Tu padre hacía política? ¿O no, por mi qué padre corría? es médico y es doctor en filosofía, pero... No suena un oficio muy riesgoso. Pues para los militares, cuando son militares cuadrados como nuestros militares latinoamericanos y especialmente los conosureños, cualquier profesión que tenga que ver con lo intelectual puede ser riesgoso. Ese es una primera, como un primer apunte. ¿Qué hacía Otro él? apunte es que siempre ha sido, él y mi madre, tipos declaradamente de izquierda y actuaban cercano a distintos grupos de izquierda y eso no estaba bien. Lo consideraban un ideólogo, ¿no? Y eso podía poner en riesgo. ¿Cómo se su vive a vida. los 16 años ser trasplantado? Es decir, porque un niño que lo mueven a los 2 puede hasta perder la memoria. Tú no has perdido el acento, lo cual habla de lo importante que fue ese trasplante. Fíjate que fue muy doloroso al comienzo, ¿no? Porque cuando tienes 16 años, lo único que quieres es estar con tus amigos, con la gente querida, en tus lugares conocidos. Apenas estás descubriendo un poco el mundo que te rodea. Y a mí me parecía una decisión un poco excesiva. Claro, después que he trabajado mucho el tema de la dictadura, la memoria, la represión y demás, me di cuenta que no, pero pasaron años. Entonces, en un primer momento me enojó y me dolió muchísimo. A los 16 uno conoce las delicias de la amistad, no de la amistad infantil, que por cierto es bastante volátil. Empieza a ser amigos en la adolescencia. ¿Te fue fácil en este nuevo escenario convertirte en una persona que sabe ser amiga? En el nuevo escenario, en el mexicano, yo tuve una suerte impresionante. Por eso a mí no me gusta nada el lado plañidero del exilio, ¿no? Nada. Porque, claro, evidentemente perdimos muchas cosas, sobre todo perdimos contacto con gente a la que queríamos mucho, los amigos, pero también los abuelos se quedaron viviendo allá, ¿no? O sea, también la familia, el perro que después nos mandaron por avión, que esa también es una historia simpática. Pero fíjate que yo tuve mucha suerte porque llegué a un colegio donde un poco todos eran igual de raros que yo, ¿no? Porque era un colegio que ya había Define recibido... raro. Era el Colegio Madrid y muchos veníamos de fuera. Ya habían llegado los exiliados chilenos, ya habían llegado los uruguayos, había bolivianos
Y los mexicanos, que también eran mis compañeros, muchos tenían padres o abuelos extranjeros. Y eso le daba como, además un colegio como muy libre en ese momento, bastante hippie. O sea, yo que venía de un país que no solo había empezado una dictadura militar 3 meses antes, sino que veníamos de una sociedad muy autoritaria de siempre, ¿no? En mi casa siempre hubo libros escondidos porque no se podían mostrar. Siempre en la escuela, la escuela secundaria, tenía que ir con, imagínate yo, con el pelo recogido, peinada, para empezar, cosa rara en mí, con el pelo recogido, el Estás guardapolvo. quejando de la maquillista que te quiso peinar y le dijiste de ninguna manera. Pobre, no, le dije, haz algo suave. Espero que más o menos... Es que es culpa de la escuela en Argentina, ya lo entendí todo. Y entonces, llegué a un lugar donde rápidamente fui recibida con muchísima calidez. Algunos de mis mejores amigos de México los hice en ese momento, a los 16 años. Y todavía me siguen acompañando. Mucha gente querida. Después fue horrible porque en realidad estuve solo 1 año en el Colegio Madrid. Y después con los cambios de revalidaciones y esto y lo otro, no acababa más la prepa y yo ya quería entrar a la universidad. Esa es la verdad, ¿no? Ibas corriendo. Te enamoraste del papá de tu hija bastante pronto. No, bastante pronto, no me pareció tan pronto. ¿Qué edad tenía? Tenía 19 años. O sea, 3 después de llegar. Sí, sí, y nos casamos cuando yo tenía 21. Mira que he tenido historias largas de amores en la vida, pero el único matrimonio real fue ese, porque además a partir de eso yo me nacionalicé mexicana. Mariana te nacionalizó mexicana. No, yo me nacionalicé mexicana a partir del casamiento. No. ¿No? No. Mariana es el resultado de mi enamoramiento con México. Yo me enamoré más de México que de cualquier otra cosa. Toda tu familia migrante se regresó. Sí. Doctor, filósofo de tu padre, tu madre, tus hermanos. ¿Por qué ellos sí y tú no? Porque ellos no hicieron esa elección y tú sí. Fíjate que yo me enganché, todos nos enganchamos con México, hay que decirlo. Yo creo que de mis padres, sobre todo mi madre, a mi madre le costó muchísimo irse de México. Volverse a Argentina. Volverse a la Argentina. Pero gran parte de la decisión de ellos, mis hermanos chicos eran adolescentes, entonces un poco nadie los escuchó. Les dijeron lo mismo que nos había pasado un poco a los 2 mayores, los 2 menores fueron, ¿no? Los llevaron. Pero, ¿sabes qué? Estaban todavía mis abuelos allá. Y el único que había muerto de mis 4 abuelos era mi abuelo materno, que es una linda historia porque es mi abuelo, son mis abuelos rusos. El abuelo que llegó a los 13 años a la Argentina y tocaba el cello y tocó en la orquesta del Colón muchos años y es el que convirtió a mi madre en una melómana y a todos nosotros en melómanos. La música, ¿no? Te viene por herencia. La música viene por el lado Schifrin totalmente. Pero entonces, cuando murió mi abuelo Roberto, mi madre no pudo regresar a la Argentina, era plena dictadura. Y eso fue una marca para ella de dolor impresionante. ¿El migrante quiere regresar cuando los muertos Yo creo que llegan? El migrante quisiera tener, y esa es mi fantasía, sé que es una fantasía, pero crezco y envejezco con ella, que es que la patria es un invento afectivo. Y en la patria está nuestra gente querida, no importa en qué lugar de la geografía estemos, ¿no? Y uno mismo, a ver, los mexicanos que se van, cambia por generaciones, pero tienen una constante. Apenas sienten que la muerte se acerca, empiezan a hacer trámites para que su cuerpo sea enterrado en México. A ver, tú que has trabajado el tema migrante, la patria, la matria, ¿cómo te explicas esto? Que más es un fenómeno poco analizado, pero el gobierno mexicano paga el traslado. Entonces, inmediatamente con el Seguro Social empiezan a hacer el trámite, si están enfermos de cáncer, si son mayores de edad, para que aquí se entierre su cuerpo. ¿Sabes qué? Alguien decía, yo alguna vez pregunté, hice una especie de pequeña encuesta para alguno de
de las novelas que estaba escribiendo en ese momento, ¿qué es para ti la patria? ¿No? Y hubo mucha gente que me contestó, para mí la patria es el lugar donde están enterrados mis muertos. Y hay como una especie de, no sé, como de lugar donde se juntan el dolor y el amor más profundos. Eso no quiere decir que tenga demasiado pensado dónde quiero que me entierren. Lo que sí te puedo decir... Es que te das cuenta que si sigo el tren de pensamiento de lo que acabas de decir, tú no vas a decir dónde está tu patria. Es que mi patria está... Por eso volvemos al principio. Yo decía, soy Argenmex, y tú decías, ¿qué es eso? Ser Argenmex es eso, es sentir que mi patria tiene cosas de los dos lugares y que es un lugar prácticamente simbólico y no geográfico. Y por lo tanto, me da igual lo que hagan con los restos. Fíjate que yo, que he trabajado mucho el tema de la muerte, y tú lo sabes, muerte, migración, memoria y demás, también he trabajado mucho el tema de las cenizas de los cuerpos. Déjame ¿no? irme a corte, porque en efecto, el siguiente tema es el de la memoria y las cenizas de tu memoria. Vamos a corte y volvemos. Estamos de vuelta en No hay lugar común con Sandra Lorenzano, escritora, poeta, gestora de arte, docente. Sí, son varias cosas cuando uno tiene que hablar de Sandra Lorenzano. Pero hay un eje articulador y es la literatura. Muy temprano te enamoraste, pero muy temprano también decidiste que lo tuyo era la literatura, la carrera y el doctorado. ¿Qué es la literatura en tu existencia, en tu vida? ¿O por qué esa es la lente que decidiste usar para ver la vida? Sí, fíjate que yo más que la literatura diría la palabra, ¿no? Porque hay algo que tiene que ver ahí con el ejercicio de la palabra, con la lengua como memoria, la herencia de la lengua como lugar de enraizamiento, volvemos, ¿no? ¿Dónde está la patria? La patria está en la lengua, ¿no? Y nosotros que venimos, muchos de quienes llegamos con el exilio, venimos además de ser nietos o bisnietos de migrantes, hicimos de esta lengua nuestra, de este español tan diverso y tan maravilloso, hicimos nuestra patria, ¿no? Entonces pensaba, a mí me gusta mucho citar un fragmentito de Pablo Neruda de Confieso que he vivido, cuando habla de la conquista de América y dice, se llevaron el oro y nos dejaron el oro, nos dejaron las palabras, ¿no? El fragmento se llama Las palabras. Y yo me iría un poco por ahí. Yo siento que la palabra y después la palabra literaria, pero es también la palabra cotidiana, la palabra en los medios, la palabra en el salón de clase, es aquello que me permite a mí ir definiendo mi propia mirada sobre el mundo, ¿no? La literatura, los libros, pero también ahora la poesía en la calle, que tú sabes que es algo que me importa mucho y me interesa escuchar a los chavos haciendo hip hop en las esquinas y demás, es algo que me ha permitido conocer la realidad. Y cuando hablo de realidad, hablo de una realidad doble, ¿no? La de afuera y la de adentro. Siempre pienso eso, que la literatura para mí, o la palabra para mí, abre puertas y ventanas al mundo exterior, pero también al mundo interior. Me permite a mí saber también qué me está pasando. En eso hay un coté, te diría, que va de la poesía al psicoanálisis y a la vida cotidiana, porque también escuchar, yo creo, y eso no me lo preguntaste ahora, pero no importa, que uno de los grandes temas en este momento para nosotros, y ni se diga en este país, tiene que ser la escucha. Déjame, un momento regresamos a eso, pero sí hay un rasgo de tu personalidad que llama mucho la atención, Sandra. He tenido aquí a distintos escritores
que tienen una maestría enorme para manejar la palabra escrita, pero no para contarla, no para comunicarla al oral. Y en tu caso hay algo interesante porque a veces, yo no sabría decirte qué disfruto más, si leerte o escucharte leyéndote. Eso es bonito. Muchas gracias. ¿Hay algo de actriz en esto? Fíjate que ¿O naciste con esa...? yo te diría que en parte tiene que ver con el exilio. Pero ¿en qué sentido? Tiene que ver con un cierto extrañamiento frente a la palabra. Para mí, ese es un regalo del exilio, porque... Cuando oyes una palabra ajena, te apropias de ella. Me parece que uno de los grandes riesgos de la literatura y también del habla es usar las palabras simplemente como algo que se usa, como un instrumento, hacer un ejercicio utilitario de la palabra. Y lo que te hace el exilio, y supongo que sucede lo mismo si alguien se va a vivir a un lugar con otra lengua, pero digamos también sucede en esta variedad de lenguas, de españoles diferentes que hablamos en América Latina. Tomas distancia frente a la lengua, hay un cierto extrañamiento ante la lengua que te obliga a tratarla con un poquito más de cuidado, me parece, ¿no? Y eso es lo que a mí me pasa. Has hecho también vida profesional y causa alrededor del tema de los derechos de la mujer. El tema del feminismo te es muy próximo. Y déjame entrar a saco con un asunto reciente. Ahora, Catherine Deneuve, entre otras mujeres, en Francia sacaron un desplegado reclamando el fanatismo de cierto feminismo. El Papa la llama ideología de género, ahora desde esta expresión de muchas mujeres llaman a eso una ideología rígida, donde se ha vuelto pues, la corrección política pues, más un chaleco de fuerza que la libertad necesaria. Me gustaría tu reacción frente a Catherine Deneuve et al, es decir, y todas las demás. Fíjate que creo que hay un malentendido básico. Hay un malentendido básico que quizás las feministas tenemos mucho que ver en ese malentendido. Y es esta visión estereotipada y maniquea del feminismo. O sea, lo que dicen ellas es, a nosotros sí nos gustan los piropos en la calle. Sí, a ver. Que no me grite alguien, o que no me silbe alguien, y de inmediato eso se juzgue como machismo, como violencia. Yo creo que ahí hay un error. Parte de lo que voy a decir, a ver, hay una parte de lo que ellas plantean que quizás haya que reflexionar más a profundidad y que quizás no esté equivocado. ¿Qué es lo que creo que sí está equivocado? El momento está equivocado. Es un pésimo momento para ese desplegado. O sea, tú tienes ese acoso sexual en el cine. Es que el desplegado es una respuesta directa, y así lo plantean, al tema Hollywood y el Me Too. Porque el gran problema no es si Catherine Deneuve, o sea, Catherine Deneuve, las grandes divas del cine o las grandes escritoras o incluso estas mujeres de Hollywood, es un nivel. A mí lo que me preocupa, y por qué digo que es a destiempo este desplegado, porque en esta pequeña franjita que tenemos aquí, las cosas se dirimen ante las cámaras y lo podemos discutir. Pero hay una inmensa mayoría de mujeres que está desprotegidas, sufriendo, y en México ni lo digamos, y tenemos índices de feminicidios brutales. ¿Cuál es para mí el gran tema en este momento? En ese sentido, no es tanto el acoso o no el acoso, es cómo hacemos para que juntos, hombres y mujeres, aprendamos a vivir en esta nueva condición femenina, con mujeres libres, con mujeres empoderadas. ¿Tú qué crees que pasa en la frontera, en la Maquila? ¿Por qué Ciudad Juárez es un lugar de feminicidios? Te voy a cambiar el tema, pero no demasiado lejos. A ver. El año pasado una palabra que cobró fuerza sin que la mayoría lo percibiera es aporofobia. Aporofobia. Tú le has seguido la pista. Sí. ¿Qué es la aporofobia? Fíjate que es el miedo a los pobres. Es la palabra que eligieron
en España como la palabra representativa de nuestra cultura en 2017. La propuesta es interesantísima, la propuesta la hizo una filósofa que se llama Adela Cortina, ella está, creo que en la academia, pero en realidad fue elegida porque Europa está viviendo algo que para nosotros no es nuevo, ¿no? Para ellos quizás ahora lo estén viviendo como... Claro, la mujer pobre, los nuevos pobres, totalmente. La vez pasada hablábamos de la película The Square, esa película noruega que habla del mundo del arte, pero en realidad habla de la cultura europea y este miedo a esos pobres. Necesitamos este cuadrito de Square para cuidarnos y ser solidarios, porque afuera del cuadrito puede pasarnos cualquier cosa. ¿Cabe que la élite intelectual, feminista o antifeminista, la élite política, esté muy lejos de la comprensión de las nuevas realidades del pobre? Es decir, que ahí tenemos un drama. Fíjate que yo no creo que haya una élite, ¿no? Ya. Yo creo que hay élites diversas y la élite política no necesariamente tiene que ver con la élite cultural. Yo creo que estamos pasando un momento de cambio social y giro cultural importante, que a lo mejor no terminamos de darnos cuenta porque estamos dentro, ¿no? Siempre pasa un poco eso, pero si tomamos un cachito de distancia, vamos a sentir estos cambios. Esta disputa, qué buena onda que se dé entre las francesas y las estadounidenses en este momento sobre el tema del acoso. ¿Por qué? Puedo estar de acuerdo más o menos con unas u otras, pero con lo que sí estoy de acuerdo es con que el tema tiene que ser un tema clave para que lo pensemos como sociedades. Entonces, en realidad me gusta muchísimo que esté pasando eso. Se nos fue el tiempo y traigo mis últimas preguntas de No hay lugar común, traídas, por cierto, de Francia, importadas un poco de Proust y luego matizadas por Pivot. Hablando de las palabras, ¿cuál de todas es tu palabra favorita, Sandra? En realidad tengo dos. ¿Puedo dos? Aquí casi se puede cualquier cosa. Una es saudades, que aunque es una palabra de origen portugués, ya está aceptada en castellano. Así se llama tu primera novela. Así se llama mi primera novela y la idea es maravillosa. Es nostalgia por aquello que no vivimos. ¿Y la otra cuál es? Y la otra es apapacho, que me parece el gran aporte de México al español del mundo. La palabra que más detestas. Discriminación. El sonido que más disfrutas. El cello. El sonido que odias. No sé, los gritos de miedo. Si no hubiese sido escritora, alguien que ha hecho de la palabra su oficio, ¿qué habrías hecho? Yo creo que me hubiera gustado ser una gran caminadora. ¿Pero qué? ¿Como en un gimnasio? No, salir y caminar. No sé, ¿viste esa gente que sale y camina kilómetros, atraviesa países, continentes? El caminar me permite pensar, sentir, mirar. Es una de las cosas que más me gusta en la vida. ¿Crees en Dios? No. Creo y he trabajado. No sé si se puede elaborar sobre cada, porque supuestamente hay que contestar una pregunta, pues pero... tenemos más o menos 2 segundos. Sabes que soy una rollera nata, así que me interesa el tema de lo sagrado, que es algo totalmente diferente, aunque puede ser que para algunos se vincula. No creo en Dios, pero sí me interesa el tema de lo sagrado y la sacralidad de ciertas cosas. Si alguien redactara, si Mariana, tu hija, redactara un epitafio, ¿qué te debería decir ese epitafio sobre Sandra Lorenzana? Eso sí nunca lo había pensado, aunque lo he visto en 1000 lugares. Y me gustaría que dijera algo así como, Sandra, alguien que tenía ganas de vivir con los demás. Sandra, te agradezco muchísimo por construir Lugar Común. Gracias, Ricardo. Gracias. Nos vemos próximo sábado, ADN 40, 7 de la tarde.